Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la plataforma dispuesta por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el desarrollo de sus actividades a distancia. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México les agradecen su compañía al webinar 2 del e-conversatorio sobre educación, cultivando la democracia en la Ciudad de México. En esta ocasión, el tema a desarrollar será construcción de ciudadanía durante el confinamiento, una labor compartida. Para comenzar, agradecemos y saludamos las personas que participan en nuestro webinar. Saludamos la presencia de la licenciada Gloria Alcocer Olmos, directora general de la organización Fuerza Ciudadana. Saludamos a Alexa Glenn Lemus Tello. Ella es estudiante de la Escuela Secundaria Ingeniero Manuel Moreno Torres. Saludamos a Miguel Ángel Gutiérrez Martínez. Él es estudiante del Círculo Mexicano de Integración Educativa, CEMIE. Saludamos a Stephanie Guadalupe Suárez Vázquez. Ella es estudiante de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Del mismo modo, saludamos a nuestra anfitriona, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Ella es integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien además fungirá como coordinadora de nuestro webinar. Del mismo modo, agradecemos y saludamos la presencia de las personas servidoras públicas, así como el público asistente que sigue esta transmisión a través de las distintas redes sociales. Antes de ceder la conducción del webinar a nuestra coordinadora, me permitiré leer su breve semblanza curricular. Marta Leticia Mercado Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en Derecho Electoral y diplomada en Derechos Humanos por la UNAM y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector electoral, donde se ha desempeñado en diversos cargos como órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como local. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungió como asesora en la Secretaría General, asesora del Centro de Capacitación Judicial Electoral y directora de Consultas y Difusión de la Coordinación de Jurisprudencia. Asimismo, ha trabajado en la Sala Regional de la Ciudad de México como coordinadora de ponencia y como fundadora en la Sala Regional Especializada, siendo secretaria de Estudio y Cuenta. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde previamente fue directora del Instituto de Formación y Capacitación. A la par de su actividad profesional, ha dedicado el estudio e investigación en temas como Derecho Electoral en México, Violencia Política en Razón de Género, Propaganda político-electoral, participación política de la mujer, entre otros. Finalmente, la magistrada Mercado Ramírez es integrante en diversas asociaciones, tales como el Consejo Asesor de la Revista Mexicana de Estudios Electorales AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la Asociación de Mujeres Juezas en México, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, The International Association of Women Judges, la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales para la Transparencia Electoral, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y el Consejo Editorial Externo de AXIS, blog de la Escuela Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulo, adelante, magistrada Mercado, por favor. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todas y a todos. Un gusto encontrar esta coincidencia el día de hoy y sobre todo, saben, en un evento que pretendemos que sea pues un parteaguas para el tribunal, un parteaguas para la manera en que tendríamos que estar viendo de manera particular, enfocando el tema de democracia, el tema de participación, el tema de ciudadanía, el tema de juventud, el tema de niñas y adolescentes, porque no podemos seguir avanzando sin ustedes. Tras bambalinas ya en algún momento decíamos que estos foros donde nos ponemos, si me permiten llamarlo así, adultos, donde nos sentamos adultos para platicar temas inmersos de juventudes sin ustedes, son un absurdo. Yo hoy que tengo alguna posibilidad de establecer alguna hipótesis o algún supuesto, creo que tenemos que llamar y sentar a toda la gente que necesita o que tiene algo que decir o que cree que puede decir algo y orientarnos y acompañarnos. Desde luego,
la etapa jurisdiccional que no va acompañada, pues, de la etapa académica no tiene mucha lógica y tampoco la tendría si no va acompañada de la etapa propiamente de la experiencia. De ahí que yo me congratulo en este momento y te agradezco mucho una vez más, Gloria, por confiar en este tipo de proyectos, mi querida Gloria Alcocer, compañera. Dicen de batallas, pero la verdad es que no son tantas batallas porque las hacemos con mucho gusto y siempre vemos cómo sí y no cómo no. Entonces, dejémoslo como un tema de acompañamiento, de convencimiento, de coincidencias. Y no podría dejar de mencionar que está por incorporarse también nuestro querido diputado José de Jesús Martín del Campo, que nos acompañará en esta ronda de mesas, pero desde luego, pues más que nada a las estrellas que son ustedes, las estudiantes, los estudiantes. Entiendo que tenemos a Stephanie, a Alexa y a Miguel Ángel conectados para hacer una retroalimentación interesante de cómo ven ustedes las cosas, cómo ven ustedes y han sufrido, por así llamarlo, entrecomillado, esta nueva etapa, esta nueva construcción que necesitamos de la ciudadanía, que aparte se da en el parteaguas, claro, pues de un proceso electoral que ya estamos viviendo. En ese sentido, yo estaría coordinando la mesa y les propondría una coordinación y una moderación, si me permiten decirlo, sencilla, porque lo importante y la valía es lo que ustedes tienen que decirnos, finalmente. Yo estaría dando el uso de la voz, si no existe inconveniente y no hay ningún cambio. Por el momento, a Estefanía en este orden, a Alexa, a Miguel Ángel, al diputado que esperamos se conecte, y a mi querida Gloria Alcocer, con 3 rondas de preguntas cada una, que son preguntas que les llamamos detonantes, y les daría 3 minutos para que ustedes puedan explayarse o decir alguna cuestión particular que quieran referir o que quieran dejar enmarcado. Para ello, yo de manera previa, solamente una vez en este inter del webinar, me permitiría leer alguna semblanza curricular de las personas que hemos referido, pero no lo estaría haciendo pues constantemente para no estar interrumpiendo. Entonces, partiendo de que este es un sistema democrático, de que vivimos en una ciudad democrática, si no tienen algún inconveniente, yo estaría dando bajo esta expectativa el uso de la voz, pero desde luego es un buen momento para inconformarse, si fuera el caso o quisiera. Cada vez que veo que no hay mayor trascendencia en la proposición que hago del sistema de trabajo, yo estaría abriendo una primera ronda de intervenciones y le daría el uso de la voz a Stephanie Guadalupe Suárez Vázquez, que desde luego le doy una cálida bienvenida, y me gustaría referir algunas líneas, Stephanie, de tu parte. Eres estudiante en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cursas actualmente el 4º semestre preparatoria en el programa multicultural becada por talento académico. Participas activamente en programas de formación estudiantil en la institución al desarrollar el grupo Alebrijes y ejerces el cargo de presidencia en el mismo. Como parte de tus actividades extracurriculares, has tomado cursos de creación literaria, batería, biología molecular y señalización celular, fisiología del equilibrio corporal e idioma japonés, lo que te ha permitido participar en varios concursos que tenemos muy claros y nos hace sentir orgullosos de tu presencia el día de hoy. Y en ese sentido yo te daría el uso de la voz, mi querida Stephanie, y la primera ronda de pregunta sería, en la actualidad y de frente al proceso electoral 2020-2021, con el inminente cierre de espacios educativos y formativos presenciales en la Ciudad de México, ¿o a quién o a quiénes consideras tú que les corresponde la labor de educar y tomar en ciudadanía las riendas? Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, pues me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí al Instituto Electoral y pues a mi escuela, al Tecnológico de Monterrey. Y pues hablando como una generalidad, la labor de educar y de formar a la ciudadanía en un país como el nuestro recae principalmente en el gobierno y sus respectivas organizaciones, por lo que aún están en una normalidad distinta, como lo son la pandemia y la cuarentena que vivimos. Idealmente deberían ser estos mismos quienes garanticen todo lo ya mencionado anteriormente. Pero hay otro punto que tomar en cuenta respecto a esto.
Una nación no se construye solo por sus gobernantes, sino por todas aquellas personas que la conforman. A veces nos vamos con la finta de que toda la responsabilidad de construir una mejor sociedad o de enfrentarnos ante las adversidades es del gobierno, y evadimos nuestras propias obligaciones y las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Culpamos a los cargos más altos de todas las deficiencias que existen en la nación. Pero ¿qué hacemos nosotras y nosotros para llevar a nuestro país más alto? ¿De qué nos sirve quejarnos? Siendo ciudadanas y ciudadanos podríamos lograr más, ¿no? Por esta retórica es que me gusta mucho un concepto en particular, la corresponsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente a que tanto órganos gubernamentales como ciudadanas y ciudadanos tendrían que compartir el mismo deber en pro de la nación. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que un Estado existe para asegurar que todas nuestras garantías se cumplan y que son la primera instancia que debería de buscar una solución ante catástrofes, encontrar alternativas y ponerlas en práctica. Pero ¿nos vamos a quedar cruzadas y cruzados de brazos esperando que tengan una solución perfecta para todo? De ahí que, siguiendo la pregunta generadora, durante el cierre de los espacios educativos y formativos, quienes deberían de responder ante esta situación de emergencia y anormalidad deberían ser tanto el gobierno como la sociedad en general. Llámense funcionarios buscando soluciones nacionales, padres de familia apoyando a sus hijas e hijos durante sus estudios, educadores que busquen nuevas formas de trabajar a distancia o estudiantes poniendo atención a sus clases. Todas y todos deberían de preocuparse y poner su parte para que se garantice el derecho fundamental a la educación. Y claro, esto que comento es un escenario bastante utópico. Un escenario donde todas las personas tienen acceso a la educación sin distinción alguna, donde hay medios alternativos para una clase, y donde en todas las casas hay padres que pueden apoyar a sus hijas e hijos. Pero seamos realistas, esto no es algo que se cumpla en su totalidad. No durante una emergencia sanitaria y no durante la normalidad. ¿Cómo podríamos facilitar entonces una alternativa en condiciones extraordinarias? Me gustaría dejarles con esta pregunta, pues creo que el mayor de los retos ahora no es tanto decidir a quién se le encomienda qué responsabilidad, sino más bien preguntarnos cuál es el problema real a tratar. Muchas gracias. Con eso concluye mi participación. Muchas gracias, Stephanie. La verdad es que es muy interesante ver cómo tienen ustedes cosas muy claras y vamos a ir descubriendo muchas ideas con una claridad impresionante, estoy segura, en el Inter. Y bueno, gracias, Stephanie. Y daría el uso de la voz porque se está incorporando Ángel Gabriel Ceja Trejo, de quien leeré, bienvenido Ángel Gabriel, de quien leeré algunas breves líneas. Es originario de la Ciudad de México, nació el 8 de abril de 2002 en la alcaldía Coajimalpa, hijo único de madre soltera y actualmente cursa el 5º semestre en la preparatoria Josefa Ortiz de Domínguez, plantel Coajimalpa. Su avance académico se ha visto pausado ante la necesidad de apoyar en la economía familiar y su desempeño académico es óptimo en las áreas de humanidades y artes, por lo que una vez concluida la preparatoria desea continuar sus estudios profesionales en el área de ciencias políticas y administración pública. Mi estimado Ángel, te doy más que nada la bienvenida y te agradezco mucho tu participación que resultará clave. Te repito la pregunta si no tienes inconveniente para tratar de poner un poquito de orden y te daría 3 minutos para que puedas llevar a cabo alguna manifestación de ideas o algún posicionamiento. La pregunta es, en la actualidad y de frente al proceso electoral 2020-2021, con el inminente cierre de espacios educativos y formativos presenciales en la Ciudad de México, ¿o a quiénes tú consideras que les correspondería la labor de educar y formar en ciudadanía? Bueno, pues buenos días a todos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido el derecho a la educación en su artículo 3. También en la Convención de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Contiene los derechos que se deben garantizar a todas las niñas y niños y adolescentes bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, la que hoy enfrentamos de una pandemia por COVID-19. Entre esos derechos está el derecho a la participación, a la salud, información, alimentación, vivienda y por supuesto a la educación. A propósito de la pandemia que hoy vivimos, resulta oportuno mencionar la Carta de la Niñez para la Reducción y Riesgos del Desastre elaborada en el 2011 en base a la consulta de más de 600 niños y niñas de 21 países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina. Entre esos 5 puntos prioritarios destaca que las escuelas deben de estar seguras y la educación no puede ser interrumpida.
Por ello, ante la pandemia que enfrentamos, es un derecho mantener la educación y, por supuesto, es a las autoridades educativas por medio de los docentes a quien corresponde garantizar la educación. Y en estos momentos, a propósito de la legislación antes mencionada, representa la educación un factor de protección y proporcionarnos, además de un conocimiento, desarrollar habilidades necesarias para el contexto de emergencias que enfrentemos. El docente nos proporcionará conocimientos de su área, pero también el apoyo para manejar nuestras emociones por las condiciones que enfrentamos. Son los docentes los encargados de la labor de educar y para ello desarrollan las estrategias y medios para llevarlo a cabo. Además, la condición actual exige mantenernos ajenos sino informados y de tomar parte en la vida pública del país aún dentro de nuestro confinamiento. Y en ello empezamos a hacer desde el momento en que atendemos las recomendaciones del gobierno y de las autoridades de la salud al respeto de los ciudadanos que debemos de tener para que no se propague más el COVID-19. Pero también ese proceso educativo y formativo de la ciudadanía corresponde a nosotros mismos y a nuestros padres. La educación es un proceso donde intervenimos en tres partes: docentes, padres de familia y nosotros los estudiantes. La ciudadanía se adquiere desde la familia y se enriquece en la escuela, y entendemos ciudadanía como posibilidades de tomar parte de los asuntos políticos de nuestra comunidad, nuestra alcaldía y nuestro país, pues ello nos da garantía a nuestra Constitución, por lo que es además un deber que debemos asumir cada uno de nosotros, de tomar parte de la vida pública y del país. De mi parte es todo, gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, sin duda. Y bueno, daría el uso de la voz ahora a Alexa Lemus, de quien también doy la cordial bienvenida, mi querida Alexa, y leeré algunas líneas de tu perfil si no tienes inconveniente y me permites. Ella estudia el tercer grado de nivel secundario en la Escuela Técnica 36. Ingeniero Manuel Moreno Torres, su materia favorita es historia y le gustaría ser periodista, actriz o escritora. Actualmente practica natación, pero debido a la contingencia sanitaria suspendió esta actividad. De este conversatorio, del que desde luego es muy bienvenida, espera obtener muchos más conocimientos y experiencias sobre democracia y educación. Adelante, mi querida Alexa. Si no tienes inconveniente, te replanteo la pregunta una vez más, y es: en la actualidad y de frente al proceso electoral 2020-2021, con el inminente cierre de los espacios educativos y formativos presenciales en la Ciudad de México, ¿a quién o a quiénes tú consideras que les correspondería la labor de educar y formar en ciudadanía? Muchas gracias, Alexa. Buenos días, gracias por la invitación a este importante evento. Me siento muy contenta de poder participar y dar mi opinión sobre estos temas tan relevantes para la vida del país. Yo diría que los medios de comunicación, las escuelas y las familias son a los que les corresponde la labor de educar y formar en ciudadanía. En estos momentos de pandemia, los medios de comunicación, como lo son las redes sociales, radio, televisión e internet, entre otras herramientas, son los que mayormente nos deben de mantener informados sobre lo que está pasando hoy en día y lo que pasará en las elecciones. Aunque los medios de comunicación han tomado fuerza principalmente en las redes sociales e internet en esta pandemia, estos son los que más utilizamos para informarnos sobre lo que está pasando, pero sigue teniendo sus desventajas, como por ejemplo la información que nos brinda a veces no es del todo verídica. Por otro lado, pienso que la escuela puede seguir educándonos y formándonos como ciudadanos, gracias a la tecnología con la que hoy en día algunos contamos. Pero al igual que con los medios de comunicación, sigue teniendo sus desventajas, como por ejemplo que hay niños y adolescentes que no cuentan con los recursos necesarios para tener una educación desde casa, los cuales pueden ser un teléfono, computadora o televisión. Yo y como muchos otros, sí contamos con las herramientas necesarias, pero también hay otros que lamentablemente no cuentan con esos recursos y no se les puede brindar una educación lo más completa que se ha podido permitir desde el cierre de los planteles. Desde mi punto de vista, creo que es necesario que el gobierno se fije un poco más en aquella parte de la población que necesita esos recursos para que se les brinde una educación completa y de calidad. Referente al círculo familiar,
sigue siendo posible que se eduque y forme en ciudadanía, porque son ellos los que desde que nacemos nos enseñan sobre la toma de decisiones, nos dan nuestras primeras responsabilidades y ayudan a desenvolvernos socialmente en espacios grandes como son la escuela. En la familia, es la familia la que nos formaron y nos seguirán instruyendo como ciudadanos. Para mí principalmente es la familia la que nos educa en ciudadanía desde un inicio, y después la escuela y los medios de comunicación como un apoyo. Es todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Alexa, excelente. Y bueno, seguiríamos con Miguel Ángel Gutiérrez Martínez, que también está de invitado y ya está conectado. Miguel, leeré algunas líneas de tu perfil si no tienes inconveniente y me lo autorizas. Miguel Ángel Gutiérrez Martínez es estudiante de la secundaria Círculo Mexicano de Integración Educativa, tiene 15 años y dentro de sus logros en 2020 obtuvo el segundo lugar en el concurso escolar de ilustración y el primer lugar en el concurso de calaveritas literarias. Mi querido Miguel, te leo la pregunta rápidamente para replantear y te doy el uso de la voz. En la actualidad y de frente al proceso electoral 2020-2021, con el inminente cierre de los espacios educativos y formativos presenciales en la Ciudad de México, ¿a quién consideras tú que le correspondería la labor de educar y desde luego también formar en ciudadanía? Muchas gracias, Miguel. Pues antes que nada, muy buenos días y agradezco que me hayan seleccionado para representar a mi institución educativa. Y desde mi punto de vista, esta responsabilidad recae tanto en el gobierno, que tiene como función servir al pueblo, y además de que está dictaminado en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación, como que también están en quienes están cerca del entorno de la persona, ya sean los padres o tutores y la familia en general. Esto es importante ya que la familia, como ya se mencionó antes, es el principal círculo de interacción de la persona, y el gobierno es también importante porque tiene que hacer un buen uso de los medios de comunicación masiva para difundir toda la información. Y en cuanto a la educación, es tanto una responsabilidad de quienes imparten lo que es la educación, ya sean los maestros o en estos tiempos el programa de Aprende en Casa, como responsabilidad de los alumnos por mantener lo que sería sus estudios. Otra cosa es que el confinamiento hace que la responsabilidad en los medios de comunicación masiva aumente, ya que con la limitación de las actividades presenciales se tiene que difundir toda esta información tiene que llegar a casa. Y pues con esto concluyo mi participación. Muy bien, Miguel. A ver, la verdad es que la intención de nosotros moderando y dándoles pues un espacio es que ustedes se sientan en confianza y con empatía para poder plasmar una idea y ustedes también aprovechen el foro. En ese sentido, a mí me gustaría platicarles muy rápido que uno de los datos que yo veía hoy temprano y atiende mucho a lo de la pandemia y cómo estamos llevando este formato. Fíjense, uno de los datos más importantes del censo 2020 del INEGI es que en México solo 52.1% de las familias tienen internet, 37.6 computadoras o laptops. Por eso se dificulta la educación a distancia y trabajo en casa. Tenemos un tema que hacer y la verdad es que yo les agradezco mucho que estén sentados aquí y nos estén platicando qué expectativas tienen ustedes. Yo daría el uso de la voz a mi querida Gloria Alcocer, esperando que se conecte el diputado en unos momentos, pero avancemos con el evento que tenemos y que estamos en estos momentos. Me gustaría, mi querida Gloria, sin ánimo a que suene una grosería, y si es así, de antemano una disculpa, tus líneas son enormes, evidentemente por la experiencia. Leeré alguna cuestión breve para... Ahórratela.
el tiempo. Bueno, te pregunto, si quieres, te presento. Ahórratelas. Mira, Gloria Alcocer Olmos, es importante que sepan con quién estamos sentadas y sentados por la experiencia y sobre todo la réplica que podamos tener con tu persona. Leeré rapidísimo. Es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana, directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y actual directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana desde 2005. Ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en Iberoamérica. Quiero decirles que Gloria, de manera breve ya para sintetizar, ha sido y es una gran fuerza del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y los programas que tiene de Apréndete y acompañamiento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, porque buscamos tener expertos, buscamos sentar gente que nos ayude, que nos oriente también, que nos haga escuchar lo que tenemos que escuchar. En ese sentido, mi querida Gloria, pues la pregunta es, en la actualidad y de frente al proceso electoral en curso y el inminente y claro cierre de espacios educativos y presenciales en la Ciudad de México, ¿a quiénes consideras tú que le correspondería formar ciudadanía, educar, mi querida Gloria? Por favor. Muchísimas gracias. Aquí pongo mi cronómetro. Y como no está el diputado, bastante chafa que no esté, por cierto, porque también su labor como legislador es escucharles a ustedes, pues a lo mejor me tomo un minutillo más del de él. Primero, gracias por invitarme. Me encantó escucharles porque coincidimos en muchas cosas, Stephanie, Alexa, Miguel y Ángel Gabriel. Primero les diría un poco mi respuesta, que es a quién le toca, a los que siempre les ha tocado. Al gobierno, a la familia, a ustedes mismos, pero digamos, en el ámbito gubernamental, como ustedes bien lo dicen, o sea, una cosa es hablar de educación y otra es de educación cívica, que es la que le toca la construcción de ciudadanía. Y en ese sentido, a quien le toca es al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales electorales, en este caso el de la Ciudad de México. ¿Qué les toca? Pues ser creativos, porque la distancia es un factor fundamental. Y Alexa dijo algo que me parece fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Y es que no todo el mundo tenemos el acceso a la tecnología, no todo el mundo tenemos el privilegio de sentarnos y decir, aquí estoy con mi banda ancha, mi Google Teams y mi computadora, hablando sobre el derecho de los jóvenes. Pues, ¿qué creen? Hay muchos que no tienen ese derecho. Y les pondría un buscapié también a ustedes, jóvenes y jóvenes. ¿Ustedes, cuántos de ustedes tienen 18 años? No sé, pero veo que algunos están en secundaria. Pues ustedes no son ciudadanos, según esto, según el gobierno, ¿no? Porque uno cumple 18 y mágicamente es ciudadana o ciudadano. Pero ¿qué creen? Que no están así. Y una de las grandes reflexiones que tendríamos que pensar es a qué nos referimos con ciudadanía y a qué nos referimos con construcción. Porque como ustedes todos lo mencionaron, la familia. Yo les diría las familias, porque hay muchas maneras de tener una familia. Papá, mamá, 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 papá, papá, yo que tengo a mi perra, ¿no? Pero ¿cómo vamos tomando decisiones? Alguien de ustedes lo mencionó muy bien. Dijo, desde que estamos chiquitos, tomamos decisiones. Tenemos la democracia, a veces no tanto, y nos aplican la de porque soy tu mamá, te callas, pero a veces sí podíamos discutir, y por ejemplo, cuando decíamos, oye, ¿a qué hora puedo salir? ¿A qué hora puedo llegar? Eso es un entorno en el que uno va construyendo y tomando decisiones. Pero me parece que ustedes y todos hicieron una reflexión que tiene que ver con la ley y que una tiene como ciudadana o ciudadano, como niño o como niña, el derecho a la educación. Bueno, en teoría, ¿verdad? Porque la norma no se hace precisamente así, pero está garantizada. Digamos, ustedes tienen el derecho a exigir su educación, pero su formación en ciudadanía es otra. Y esa tiene que ver con las opiniones que ustedes emiten, a quién se las dirigen, pero sobre todo su participación. Y aquí sí, Marta, si me lo permites, me voy a tomar un minuto más. Su participación que tiene que ver con, no solamente con votar. Ustedes no son ciudadanos solo con votar. Son ciudadanas y ciudadanos cuando opinan, cuando participan en su entorno, cuando se involucran en su barrio, cuando están con sus compas y sus amigas y sus galanas o galanes, de los que tengan, y generan espacios de comunicación. Nuestra obligación al mundo adulto es escucharles. Y en ese sentido es que, como bien lo dijeron ustedes, nos toca a todos. Y Stephanie dijo una palabra que yo aquí tenía apuntada, de veras no estoy mintiendo, yo soy viejita y uso cuaderno, y dijo corresponsabilidad.
Esa es la clave, ese es el meollo. Nos toca a todas y a todos. Pero no esperemos a cumplir 10 años, por Dios, hagámoslo desde antes. Porque si cuando llegamos a los 18 nos preguntamos, ¿y este por qué no vota? ¿Y esta por qué no participa? Porque no nos tomaron en cuenta. Pero esa corresponsabilidad es la que nos hace mirarnos y participar de manera conjunta y entonces actuar para el beneficio de nuestro país. Esa sería mi intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gloria, excelente. Y bueno, daríamos uso a la segunda ronda de intervenciones para acelerar un poquito el webinar y yo les iría diciendo la pregunta y el orden en el que ya venimos trazado. Me dirigiría en este momento a Ángel Gabriel Ceja Trejo. Mi querido Ángel, ¿es posible extender la escuela y la educación en ciudadanía hasta el espacio privado de la casa, pero brindando garantías para ejercicio de derechos político-electorales y más aún de los fundamentales de personas habitantes de la ciudad? ¿Qué opinas? Gracias. Gracias. En lo normativo está establecido al derecho de la educación aún bajo cualquier circunstancia que se enfrente. Las instituciones educativas se encargan de ello, sin embargo, intervienen diversos factores, entre ellas las herramientas para comunicarnos. Ya que no todos cuentan con los recursos tecnológicos, dado que la economía familiar se ha visto afectada, o en los casos en que se tiene el medio. La comunicación no puede ser inmediata, dado que varios integrantes de la familia requieren dicho medio. Sobre esto, en la primera sesión, nuestros compañeros comentaron las asimetrías que se dan en el acceso a los medios tecnológicos para la educación a distancia. En el tema de educar en la ciudadanía es importante y es necesario el diálogo, el intercambio de ideas, y se puede llevar a cabo tal y como lo estamos haciendo, pero ya llevar a cabo el ejercicio de los derechos políticos electorales como el voto, se tendría que buscar también los mecanismos para que se puedan garantizar el medio de las condiciones que enfrentemos. Garantizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como la educación y derechos políticos electorales como el voto corresponde a nosotros, como ciudadanos también, exigirlos, tomar parte de la vida pública y no mantenernos ajenos a lo que ocurre en todos nuestros ámbitos que nos rodean. La escuela nos proporciona formación académica y en el nivel medio superior. Además, se nos debe orientar hacia una visión crítica de nuestra sociedad, de propiciar nuestra participación en la vida pública, opinando cómo debemos vivir no solo en nuestra familia, sino visualizando nuestro bienestar a nivel comunidad y social. La escuela y la educación en la ciudadanía se puede extender hasta nuestros hogares. Nos forma y nos enriquece como ciudadanos preparados, pero es a nosotros como ciudadanos a quien corresponde buscar que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos. De mi parte es todo. Gracias. Excelente, muy bien, Ángel, muy claras ideas, te felicito. Gracias. Bueno, al contrario, daríamos el uso de la voz ahora a Stephanie, mi querida Stephanie. ¿Es posible extender la escuela y la educación en ciudadanía hasta el espacio privado de la casa? Pero desde luego que se brinden propiamente las garantías para el ejercicio de derechos políticos electorales y derechos fundamentales de personas de la ciudad. ¿Qué opinas, mi querida Stephanie? Muchas gracias. A mi parecer esta pregunta es bastante complicada, pero muy importante, en especial pues este año que serán elecciones, ¿no? Y no será lo mismo de siempre. Ahora que estamos en casa por la emergencia sanitaria, nuestras vidas pública y privada se encuentran separadas por una línea bastante delgada. Desde situaciones tales como entrar a clase por Zoom y que las demás personas puedan ver nuestra casa, hasta que los únicos estímulos que recibimos sean aquellos que existen en nuestro hogar y los medios digitales. ¿Y por qué esto supondría un problema? Hay diferentes vertientes en las que puedo pensar para responder esta pregunta. Si nos dirigimos más hacia las garantías para el ejercicio de los derechos político-electorales, el confinamiento podría suponer un reto, puesto que el entorno se vuelve único y decisivo al tomar decisiones. Con esto me refiero a que al estar en un sistema cerrado, existe cierta influencia sin contraste que de manera evidente o inclusive inconsciente afectará nuestras decisiones finales. Ejemplo claro de esto puede ser que estando en casa únicamente con familia cercana y sin la posibilidad de estar expuestas y expuestos a muchas otras perspectivas con la misma intensidad,
nuestra mentalidad o ideas se centren únicamente en eso que conocemos y tenemos presente diariamente, cuando en realidad deberíamos tener un panorama amplio para contrastar puntos y elegir lo que más nos acomode como individuos, sobre todo cuando de nosotras y nosotros depende tomar una decisión tan importante como votar. Esto si nos dirigimos hacia la parte más negativa del cuestionamiento. No obstante, respondiendo directamente a la pregunta, sí, es posible extender la educación en ciudadanía sin afectar nuestras garantías individuales, siempre y cuando el pensamiento crítico se mantenga y tanto escuelas como políticas públicas garanticen una mayor exposición a diversos puntos de vista, con el objetivo de realmente tener de dónde elegir. Ahora, si pasamos hacia otro aspecto más encaminado a la relación entre el principio de privacidad y la escuela en casa, nos podemos encontrar con varias situaciones. Actualmente la mayoría de los servicios que recibimos en contingencia son brindados desde los medios digitales, y es bien sabido que la mayoría de las plataformas en línea tienen acceso a nuestra información, por más que se diga lo contrario. Nuestros datos personales pueden peligrar fácilmente, y hoy más que nunca, cuando nuestras necesidades solo pueden ser saciadas a través de este tipo de recursos. Servicios de paquetería, sala de reuniones virtuales como en la que estamos ahora y plataformas para compras en línea tienen acceso a cierta información que podría llegar a vulnerar nuestra privacidad y por ende uno de nuestros derechos. Claramente, y como mencioné antes, este tipo de medios son esenciales para poder seguir aprendiendo en el caso de la educación en línea, y es por eso que debemos abogar porque nuestra información se encuentre totalmente segura y que de esta forma, en la posibilidad de extender nuestra vida pública hacia la privada, no exista una limitante peligrosa. Realmente creo que eso es todo lo que engloba mi opinión sobre este tema, y pues esa sería mi participación. Gracias. Muy bien, Stephanie, muy claro todo, felicidades. Y bueno, daríamos el uso de la voz a Alexa Lemustello. ¿Es posible, mi querida Alexa, extender la escuela y la educación en ciudadanía hasta un espacio privado de la casa, pero que se brinden las garantías para el ejercicio de derechos político-electorales y de derechos fundamentales de las personas de la ciudad? ¿Qué opinas? Bueno, la familia es el primer espacio donde aprendemos a convivir, a tomar decisiones y adquirimos nuestras primeras obligaciones, ya que es algo que normalmente se enseña en casa. Es en el hogar donde aprendemos que tenemos derechos que ejercer y obligaciones que cumplir, como por ejemplo, tenemos derecho a una vivienda digna, claramente hasta donde nuestros recursos económicos nos permitan, tenemos derecho a la educación, etcétera. Aunque considero que es importante resaltar que la manera de enseñanza en casa puede cambiar gracias al ambiente donde se viva y al nivel de comunicación que se tenga en la familia. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una colonia segura y pacífica a vivir en un lugar inseguro y lleno de violencia. El comportamiento y las decisiones serán totalmente distintas. Las normas socioculturales que le impone la sociedad a la familia también influyen en cuanto a la garantía de los derechos que tenemos como ciudadanos y como personas. Considero que aprendemos a participar y a decidir y a convivir en base a lo que nos enseñaron en casa. Entonces, diría que sí es posible extender la educación en ciudadanía y ejercicio de nuestros derechos hasta el espacio privado de la casa. Pero el garantizar que podamos ejercerlos, creo que es responsabilidad del Estado y del gobierno. Es todo, muchas gracias. Excelente, Alexa. Sin duda están siendo ustedes los invitados ideales para tener este intercambio. Y bueno, Miguel Ángel, te daría el uso de la voz. Si nos puedes apoyar con alguna consideración respecto a si es posible entender la escuela y la educación en ciudadanía hasta el espacio privado de la casa, brindando garantías para el ejercicio de derechos políticos electorales y sobre todo fundamentales de las personas de la ciudad. Por favor, Miguel Ángel. Pues, ¿de qué es posible esta situación? Sí es posible, ya que, puedo tomar el ejemplo del Aprende en Casa, donde se está difundiendo en los días de clase las distintas informaciones de materias que se impartirían en un medio físico si no fuera por esta condición actual de la pandemia. Pero aquí también entra en juego, como ya se había mencionado antes, la brecha digital que existe en nuestro país, donde
una gran cantidad de la población no tiene acceso ni siquiera a un receptor de esta misma, lo cual hace que esto sea mucho más difícil que en teoría. Otra cosa es de que sí se pueden respetar estos derechos con la familia, porque aquí, aunque se tenga una opinión generalizada, se pueden tener distintos puntos de vista, por lo que al contrastarse unos con otros de una manera correcta, se puede generar pues una acción que está encaminada a la democracia. Y en cuanto a quienes podemos tomar clases virtuales, las interacciones entre los alumnos y profesores también ayudan a este medio. Y pues sería toda mi participación. Gracias. Muy bien, Miguel Ángel, muy claro también tus ideas. Y bueno, cerraríamos esta ronda con mi querida Gloria Alcocer, que bueno, la pregunta ya está de sobra, me parece, si se puede extender propiamente la escuela y la educación en ciudadanía hasta el espacio privado de la casa, ¿no? Y respetar desde luego ejercicios de derechos político-electorales. ¿Qué opinas, mi querida Gloria? Primero, otra vez, coincido con muchas y muchos de ustedes. Creo que efectivamente hablar del espacio privado, primero, el espacio privado no está exento de derechos. Ustedes, si están en un espacio privado y tienen violencia, ustedes tienen del derecho, sobre todo las mujeres en particular, esto que apúntenle ustedes y las que nos estén siguiendo, a una vida libre de violencia. Eso no exime que los hombres no vivan violencia, pero su espacio privado, o sea, su casa, su cuarto, donde ustedes duermen, ahí es un espacio de derechos. No es yo cierro la casa y hago lo que quiera, y entonces le pego a mi hijo, o le niego de educación sexual, o en fin. Eso es algo que deben de tener muy en cuenta y que entender que ese espacio público y ese espacio privado, los dos son esferas que tienen ámbitos de derechos. Dicho lo anterior, están las garantías, pues ustedes mismos lo dijeron y sobre todo rescato dos temas. El de la brecha digital que dijo Miguel. Y efectivamente ese sí es importantísimo, porque con la pandemia la educación tuvo que entrar a las casas. Ya estaba, sí, había cosas a distancia. A mucha gente, y yo creo que de su generación más, se le olvida que existe un programa que se llamaba la telesecundaria, que era cuando la gente joven que no tenía acceso a una escuela iba y tomaba clases en una pantalla. Eso ya existía. También existen muchas carreras y procesos formativos a distancia. Todo el mundo decía, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a estudiar fuera? Como ahora no nos quedó de otra, pues entonces se hizo algo generalizado. Pero justo esa brecha digital de la que nos habla Miguel tiene que ver con la desigualdad en ese acceso. Entonces tú puedes tener casa, pero en esa casa tienes luz, tienes banda ancha, ya no digo banda ancha, tienes internet. O sea, ¿qué situaciones tienes? Y la otra que dijo, creo que Alexa también, que es importantísima, el entorno. No es lo mismo vivir en un entorno donde no hay violencia, donde tienes una comunidad y un barrio que te permite vivir de una manera medianamente tranquila, Alexa, porque yo creo que ahorita en ningún lugar de este país estamos así como que para cantar victoria de uy, qué pacíficos estamos. Y justo lo que también Ángel y Stephanie nos van diciendo, bueno, estas reflexiones en torno a ustedes, ¿cómo lo ven? Porque también les voy a decir algo, ustedes dicen, ay, los maestros son los encargados, los maestros y las maestras, pero nadie está capacitando a esas maestras y esos maestros. Ustedes imagínense que un día les dijeron, pues, ¿qué creen? Ahora van a estar en una pantalla. Stephanie, que está en el TEC, entiendo, pues es un sistema educativo muy familiarizado con la tecnología y su uso. Tengo entendido que incluso tienes que entrar con una laptop, si no, no puedes entrar, por la forma en la que están esos sistemas. Pero si pensamos en una prepa como la Prepa 6 o el CCH Sur, pues no necesariamente todos y todas tienen esa facilidad y que la tenían ¿dónde? En las escuelas. Ahora ya no la tienen. Entonces, ahí me parece que es donde hay que pensar, si están las garantías, pues más o menos. Pero tomen en cuenta que el entrar a de por sí el sistema educativo mexicano es bastante deficiente, y aquí, y el de Ciudad de México también, y otra vez recalco, porque yo sí lo puedo hacer, qué majadería que el diputado, ahora sí lo puedo decir, no esté y no haya aparecido, a escucharles a ustedes sobre todo, porque justamente esa gente que toma decisiones y que tiene que ver con presupuestos, tendría que estarles escuchando a ustedes. ¿Y qué creen?
no es por buena onda, es su obligación, porque ustedes en ámbitos públicos y privados tienen el derecho a ser escuchadas y escuchados. Y eso a los que nos han citado, y con esto voy a cerrar quien nos ha citado las normas, les voy a invitar, sobre todo a Ángel, que le encanta, ya me di cuenta que él nos va diciendo, y la norma fulana y la norma sutana, te voy a dar 2 tips, Ángel, y a todas y a todos. Lean lo que dice la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, porque aquí se nos olvida ese grupo, la adolescencia. Y ustedes son adolescentes, muchos de ellos. Y después veamos lo que dice la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Una que, por cierto, nuestro país no ha ratificado, pero que ustedes deberían, y les invito a conocerla. En esos 2 instrumentos, su participación está, digamos, garantizada y el Estado está obligado a hacer cosas para que ustedes tengan espacios de participación. Así que la próxima vez que veamos a ese diputado, le vamos a decir, oiga, diputado, no nomás una buena onda, es su obligación escuchar a la ciudadanía y a la no ciudadanía, a las y los jóvenes y adolescentes. Gracias, Marta. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querida Gloria. A ver, esta es la segunda ronda que estamos cerrando. Me gustaría hacer alguna mención respecto a mi querida magistrada Marta Patricia Tobar Pescador del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Estado de México, que amablemente siempre está apoyando este tipo de eventos y le da seguimiento en alguna medida. Gracias, mi querida magistrada, te mando un abrazo con mucho cariño y sobre todo reconociendo tu interés en estos temas. Y bueno, dicho lo anterior y viendo pues a las 2 rondas que acabamos de hacer de preguntas detonadoras, estaríamos prácticamente cerrando nosotros en la intervención de todos y cada uno, que les cederé el uso de la voz. Es muy importante, si me permiten decirlo, Ángel, Estefanía, Alexa, Miguel, que ustedes puedan plasmar en estos minutos que les voy a dar en lo individual la inquietud más grande que ustedes tengan, o lo que puedan rescatar, o algo que quieran decirnos para efectos de este webinar y que quede. Ustedes tienen que tener muy claro algo. Estas son memorias, porque estos eventos dejan memorias. Y lo que ustedes hacen al incorporarse es un ejercicio académico, un ejercicio de oratoria, un ejercicio de difusión, un ejercicio de posicionamiento. Pero es muy importante que ustedes puedan plasmar de manera muy concreta y muy clara cuál es la expectativa o cuál es el área que ustedes creen de oportunidad más grande. Yo les invito en estos minutos que les voy a ceder en lo individual a que lo hagan y se sientan en absoluta confianza y empatía, que lo que digan va a dejar huella y tiene que servir para orientarnos, para guiarnos. Muchas gracias. En ese sentido, mi querido Ángel, eres el primero. Ángel Gabriel, por favor. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Estamos cerrando conclusiones, mi querido Ángel. Entonces yo los invitaba humildemente a que ustedes tengan el uso de la voz alrededor de 3 minutos y puedan plasmar de manera muy particular un posicionamiento o una área de oportunidad concreta que ustedes crean que hay que dejar para efectos de una memoria que nos oriente. Es decir, ustedes son las estrellas, dinos lo que tú tengas que decir o cierra como tú consideres que es lo más oportuno para ti y para tu experiencia que estás viviendo, desde luego. Gracias, una disculpa. Gracias. En esta o cualquier condición que los enfrentemos, es necesario tomar parte de la vida pública. Considero que la escuela es el espacio que se enriquece nuestra formación ciudadana al par de nuestra formación académica. Podemos ser unos buenos profesionistas, especialistas en algunas áreas como ingeniería, matemáticas, artes, etcétera, pero debemos buscar la manera de que esos conocimientos impacten favorablemente en nuestro entorno familiar, cotidiano y en el país. Con lo conseguido y habilidades adquiridas en la escuela se vean reflejadas en nuestra vida diaria y para una buena mejora. Por eso la educación a nivel medio superior debe estar enfocada en ese proceso educativo, académico y ciudadano. Puedo decir que estoy orgulloso de pertenecer al Instituto de Media Superior de la Ciudad de México, puesto que su modelo educativo se rige por 3 ejes formativas: científico, humanista y crítico, porque busca proporcionarnos las herramientas para ejercer frente a la sociedad en que vivimos. Es necesario en el proceso educativo aprender mucho, conocer mucho, desarrollar habilidades para el trabajo, enriquecer nuestro ingenio y creatividad, pero también
Es necesario ser críticos de nuestro conocimiento para enriquecerlo, críticos de nuestro entorno familiar para mejorarlo y fortalecerlo, y críticos de nuestra sociedad para reordenarla en beneficios de todos y como ciudadanos. Siempre tomar parte de los asuntos públicos, que nuestro bienestar en la escuela se extienda a la familia y de ahí a la ciudadanía. Agradezco al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por la invitación, al igual que las autoridades que lo están acompañando. Sobre todo agradezco a mis compañeros participantes por compartir sus ideas y así enriquecer mi visión acerca de estos temas. Y bueno, y de mi parte es todo. Muchas gracias. Excelente, Ángel. Muy bien, siéntete orgulloso de tu presentación. Te felicito. Gracias. Al contrario, Stephanie, mi querida Stephanie, es tu turno de conclusiones si eres tan amable. Sí, claro, muchísimas gracias. Pues para mi conclusión me gustaría retomar algunos puntos que dijeron mis compañeras y compañeros. Principalmente serían tres. La primera sería las brechas y asimetrías que existen en nuestro país. Hicieron mucho remarco en esto porque es algo que es cierto. En nuestro país hay muchas asimetrías sociales, socioeconómicas, incluso políticas, hay muchísimas. Y es algo en lo que hay que poner, pues, mucha atención, porque si no llegamos a una sociedad igualitaria, ¿cómo esperamos que toda la ciudadanía participe en una democracia? Cuando la democracia es el poder del pueblo, si no todo el pueblo tiene el poder, ¿cómo esperamos hacer algo? ¿Cómo podemos participar en la ciudadanía si no todas las personas tienen la oportunidad de hacerlo? Eso, pues, comparte en ese punto. Y el segundo punto que pienso es la corresponsabilidad que remarcábamos tanto. Sí, es muy importante que siendo jóvenes, siendo adultos, incluso niños y niñas, tengan la oportunidad de participar en la vida pública, tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y de ser escuchadas y escuchados, porque eso es lo que importa en un país como el nuestro, en un país donde todas las opiniones deberían ser tomadas en cuenta. Eso es lo más importante, que busquemos dar a conocer lo que pensamos y votar si tenemos la oportunidad de votar. Y si tenemos la oportunidad de participar en la política, hacerlo. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad, también hacer eso. Porque no es solamente meternos hacia la política o hacia toda esta parte que va más hacia la ideología, por ejemplo, sino que participemos de manera activa en las cosas que podamos hacer, como podamos hacerlas. Eso es algo muy importante para que una sociedad se construya y pues salga adelante. Y pues ya, lo último que me gustaría remarcar, pues es todo esto que comentaban antes sobre los espacios de derecho. Sí, es muy cierto que en nuestro país se supondría que estamos cubiertos por derechos, por lo que dice nuestra Constitución, por lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, que pues estamos en la ONU, ¿no? Entonces, pues honestamente yo considero que sí, tenemos esos derechos por escrito, pero ¿es verdad que los tenemos garantizados y que activamente funcionan? Esos serían como los 3 puntos más importantes para mí de retomar dentro de todo este webinar y pues agradecerles nuevamente la oportunidad de hablar, de participar como ciudadana, o bueno, todavía no soy ciudadana, pero estar participando, y pues creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Stephanie, felicidades, muy claras tus ideas. Mi querida Alexa, Glenn, Lemustello, te cedo el uso de la voz si eres tan amable, mi querida. Bueno, mi conclusión sería que sí es posible seguir recibiendo una educación y que se nos forme como ciudadanos a través de esta y de la familia, considerando la situación por la que estamos pasando. Aunque no ha sido fácil para nadie, siento que la forma en la que se están llevando las cosas va bien. Aunque claramente sigue habiendo sus desventajas, pienso que sí sigue siendo posible tener una educación desde casa y también sigue siendo posible formarnos como ciudadanos. Finalmente, quiero agradecer el espacio que me dieron para participar y dar mi opinión sobre este importante tema de la educación y ciudadanía. Todo, muchas gracias. Excelente, mi querida Alexa, siéntete orgullosa también de tu intervención. Y bueno, Miguel Ángel Gutiérrez, si me apoyas por una conclusión.
si eres tan amable. Pues mi conclusión es de que la educación sí puede seguir funcionando de manera virtual, pero en la situación del país es mucho más difícil, porque ya no es tanto solo lo de la brecha digital y que hay partes que son muy difíciles de acceder y las personas a veces ni siquiera están interesadas en seguir estudiando. Entonces, este último punto es algo en lo que se tiene que trabajar, que se hagan incentivos para la población que siga estudiando, ya que un ciudadano que estudió y que tiene formación académica podría ponerse su opinión y su punto de vista podría ser mucho más crítico, mucho más fundamentado que el de alguien que no siguió con sus estudios. Por lo que no es, aparte del tema de la brecha digital y de que muchos siguen sin tener acceso a la educación o a los medios de comunicación masiva, también se tiene que trabajar en que toda la ciudadanía en general pues sea más crítica. Y pues con esto cerraría mi conclusión. Excelente, muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Y bueno, pues cerremos con broche de oro, mi querida Gloria, si puedes fijar algún posicionamiento en etapa de conclusiones y yo después haré alguna mención y daríamos por concluido este evento que me ha gustado mucho, sobre todo la retroalimentación tan respetuosa de todas y todos. Te cedo el uso, mi querida Gloria. Pues primero les diría, a ver, mis conclusiones ya las apunté, después de escucharlas y escucharlos. Y las hago en función de ustedes. Y la primera sería, no esperen a tener 18 años para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía. Votar no es lo único que los hace ciudadanas y ciudadanos. Participar, y les paso un tip. Está la consulta infantil y juvenil, no tengo muy claro cómo la vayan a hacer en esta ocasión en el INE, que es a quien le toca, pero participen, porque ahí les van a preguntar cosas que tienen que ver con ustedes, con su presente, con su futuro, y ahí haría algo que me parece importantísimo que compartírselos. Ustedes, los jóvenes y adolescentes, no son el futuro, son el presente. Necesitan cosas en este momento, están viviendo cosas que requieren soluciones en este momento. Y desde ahorita pueden hablar. Tienen una ley que les ampara y tienen una convención que les ampara. Exijan, ya no es una buena onda, tienen el derecho a exigir. Segundo punto, conviertan sus privilegios, escuchen muy bien, en la defensa de derechos de quien no tiene sus privilegios. Me explico, ustedes están en las escuelas, tienen una familia, una casa, un entorno familiar seguro, son jóvenes, adolescentes privilegiados, pero hay muchos que no. ¿Habían pensado ustedes que hay mujeres de su edad que ya tienen hasta 2 hijos? ¿Habían pensado en jóvenes como Miguel y como Ángel que están cruzando este país porque quieren llegar a Estados Unidos? ¿Habían pensado en las juventudes indígenas que no tienen acceso a la educación? No es porque no quieran. En México no hay ninis, quítense eso de la cabeza. Los ninis son los jóvenes que teniendo la posibilidad de estudiar o trabajar, no quieren hacerlo. Pero ustedes en este país no tienen esas posibilidades. Entonces no son ninis. Y sobre todo las mujeres, porque muchas mujeres jóvenes están al cuidado de sus familiares, ya sea enfermos, niños, en sus casas, y no reciben salario. Y por lo tanto les dicen ninis, pues ¿qué creen? Que no lo son. Entonces eso también es muy importante. Finalmente les diría una cosa que también me parece fundamental. Como les dije, exijan sus derechos, pero también con exigirlos, infórmense, participan, exijan a las autoridades una ciudad para ustedes, una ciudad justa, una ciudad segura, una ciudad donde ustedes puedan salir en la noche caminando de una fiesta y no tengan el terror de que las violen. O ustedes jóvenes que no lo vayan caminando, no es lo mismo caminar en Santa Fe que en Iztapalapa, ahí se las encargo, porque en Iztapalapa sí se los apañan, nomás por ser jóvenes. Porque tienen una cosa que los que estudiamos su mundo les dicen portación de cara, que es, está chavo, apáñalo, porque pues seguro algo anda haciendo, ¿verdad? Eso, basta,
ya no puedes seguir. Y no se esperen. ¿Saben cuántos años tenía Greta Thunberg? Si la ubican, esta chava que hace cosas del medio ambiente cuando empezó su lucha. 16. Malala, la que lucha por la educación y le metieron un balazo y aún así siguió, tenía 17. Entonces nadie tuvo credencial de lector y se volvió activista. Yo a los 25 ya empecé rucona, pero ahí estoy y ahí sigo. Y finalmente les diría algo y me encantaría ver sus caras porque aquí sí los veo. ¿Han oído esto de generación de cristal? A ustedes les dicen que son generación, miren, todos dijeron que sí. Hoy veía yo justo una cápsula que hicieron sobre la generación de... Y yo les digo fuerte y claro, no son la generación de cristal. Son la generación de los derechos. Son la generación que va a exigir justicia. La que ya no va a permitir que se le diga puto a un amigo o a un compañero por ser homosexual. El que ya no va a permitir que nos sigan matando a las mujeres y vamos a ir y vamos a gritar en todas las manifestaciones. Esa es su generación. No es una generación de cristal. Métanselo en la cabeza y muchas gracias por el espacio. Pues mejor cierre. Yo creo que no podría, yo la verdad es que no pretendo abusar porque este evento era para ustedes y es para ustedes, no para mí. Y a ver, yo sí quisiera como recalcar puntos muy concretos. A ver, es impresionante y reconozco la empatía de las estudiantes y los estudiantes que sentamos el día de hoy, porque tienen realidades diferentes. Estefanía, Alexa, Ángel, tienen realidades muy diferentes. Y lograron sentarse en un foro sin agredirse, poniendo posiciones claras y hablando de sus experiencias concretas, más que con la intención de contribuir. El diálogo es el principio de todo, la educación es el principio de todo, nunca lo olviden. El día que no nos podemos sentar a platicar tranquilamente y tenemos que gritar o imponer, es porque no hay argumentos, no hay razones. No tenemos la razón. Y ustedes han dado un gran ejercicio de empatía y de diálogo del que, perdón que lo diga, no puedo dejar de omitirlo, deben de sentirse totalmente orgullosos. Sus realidades son diferentes, sus capacidades son diferentes, sus demandas durante la pandemia están siendo totalmente diferentes. Siéntanse muy orgullosos del ejercicio que acaban de hacer, muy orgullosas, y yo les reconozco su capacidad de diálogo, que es lo principal que tenemos que tener. Sus ideas me parece que han sido expuestas de manera muy clara. Para mí es un orgullo poder sentarme en una mesa con estudiantes de estas características y de realidades, pero sobre todo con un afán de empatía y de diálogo. Alguien me decía en una ocasión, Marta, tu postulado de la empatía viene siendo un postulado de un concepto de derechos humanos. ¿Por qué no? Sin empatía no vamos a avanzar. Y sin ver las diferencias entre nosotros que nos van generando o encontronazos o ahora sí que distanciamientos o acercamientos, tampoco avanzaríamos. Yo estoy orgullosa de ustedes, les agradezco no solo a título de pleno, no solo a título de la institución que hoy represento, sino a título personal. La gran satisfacción que me ha dado escucharlas y escucharlos, van para adelante, bien lo dijo Gloria, y yo creo lo mismo, esas frases retrógradas, si me permites, Gloria, de decir, es que son el futuro, no son el futuro, son el presente. Y nosotros estamos tomando decisiones que ustedes los van a impactar de manera muy directa. Y tienen que exigirnos, y se vale que nos exijan, que tomemos medidas claras, que seamos certeros, que tengamos visión, que tengamos planeación porque la merecen y porque en el papel que ustedes están hoy estuvimos nosotras y nosotros. Yo no abuso más, muchas gracias, insisto, ha sido un honor para mí, Gloria, el acompañamiento con el cariño, sobre todo con la capacidad profesional. No tengo palabras, lo sabes, y pues a mis jóvenes, muchas gracias también, un reconocimiento pues muy sentido también para todas y cada una de las personas que han estado atrás, dándonos la oportunidad de tener este foro, que aunque no se aparecen los nombres, siempre están ahí y siempre forman parte de un gran equipo, y desde luego también a quien nos hizo el uso de la voz en la ceremonia de inicio. Muchas gracias. Yo no tendría más que decir, más que dejar esto para la memoria, para el orgullo de ustedes, que presuman esta intervención y que se sientan muy satisfechas y muy satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a todas y todos nuestros participantes. Y antes de concluir, solamente les pediré atentamente nos obsequien solo un momento
para realizar la toma de fotografía oficial. Muy bien. A nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, agradecemos a todas y todos ustedes su compañía en el webinar 2 de nuestro e-conversatorio sobre educación, cultivando la democracia en la Ciudad de México. Los invitamos, nos acompañen el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana al webinar 3 y último de nuestro e-conversatorio denominado Géneros, Equidad y Violencia Post-Pandemia, Prospectivas de la Labor Educativa y Democrática. A todas y todos ustedes, muy buen día. Muchas gracias.